Muy buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Ay, ya unos andan más cansados que otros. Estamos bendecidos. ¿Cómo ha ido este inicio de año? ¿Has podido cumplir tus metas? ¿Ya has podido adelgazar lo que prometiste? No, yo al mes voy a adelgazar 10 kilos y nos vamos con muy alta la expectativa y al día siguiente ya vino la rosca y pues bueno, un mes más. Tengo el honor y tengo el privilegio de terminar esta serie titulada Propósito. ¿Has sido bendecido estas 3 semanas hablando de propósito? ¿Sí te acuerdas de lo que han estado hablando nuestros pastores sobre una vida de propósito? Y sabes, yo quiero terminar esta serie. Yo estaba pensando desde que iniciamos con la serie, yo estaba pensando, ya había visto que mis papás me habían puesto que yo la iba a terminar. Entonces estaba diciendo, bueno, Dios, ¿cómo quieres que termine la serie? O sea, ¿cómo? Es una yo siempre he dicho, la persona que inicia una serie, una conferencia o algo, y la persona que la termina, yo creo que son las personas que más tienen la responsabilidad. Y bueno, gracias a mis papás por confiarme a terminar con esta serie. Y quiero terminar con propósito con pasión. Alguien que puede decir propósito con pasión. Y antes de empezar nuestro mensaje, me gustaría que me acompañaras a Mateo 6:33. Dice la palabra, Mateo 6:36 dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, lo que quiere decir este versículo es, ante todo, ante cualquier necesidad, ante cualquier circunstancia que estés viviendo, búscame a mí primero y lo demás yo me voy a encargar. Yo no sé si tú has estado en una posición en donde vienen tantas pruebas a tu vida que lo primero que tú quieres hacer es correr y resolver todo. Yo no sé tú, pero yo soy una persona un poquito aprensiva. Entonces cuando viene alguna prueba, algún conflicto, yo primero quiero correr a resolver todo y quiero que todo esté bajo mi control. Pero sabes, déjame decirte algo. Dios dice, búscame a mí y lo demás yo me voy a estar encargando. Y sabes, quiero contarte un poquito de mi vida hablando de pasión. ¿Hay gente apasionada aquí en esta noche o ya estás muy cansado? Sabes, yo cuando tenía 3, 4 años, me acuerdo yo que a mí siempre me ha encantado la música. Ha sido la forma en como yo me he podido comunicar con Dios a través de la música. Y quizás los términos que de niño hacía, que yo decía, es que se siente bien padre cuando la gente grita más fuerte y empiezo a tocar más fuerte, se siente bien padre. Bueno, ahora yo sé que eso es el poder de Dios. Pero mi primera batería, ¿sabes cuál fue? Un tostador, un cuchillo y una cuchara. Ese fue mi primera batería. Un niño de 3 años con pasión tocando un tostador, creyendo que era una batería, pero realmente era un tostador. Tú no quieres saber cómo quedó ese tostador. Te voy a contar otra historia. Una vida de pasión. Me acuerdo que cuando yo estaba viendo que llegó a mi esposa a la iglesia, en ese entonces no sabía que iba a ser mi esposa. Yo veía que había llegado y yo decía, ¿quién es esa chica? ¿Quién es esa chica detrás del cubreboca? Porque en ese entonces se usaba cubreboca. Y yo decía, tengo que hacer algo para conocer a esta chica. ¿Y sabes qué hice? Uno de nuestros amigos tenía en ese entonces un bebé. Entonces yo decía, tú vas a ir y tu esposo y yo vamos a llegar después de las 2 horas y ya no aguantamos tu hijo. Y hola, ¿cómo estás? Y cayó. ¿Por qué? Porque todo nació desde un corazón apasionado. Y sabes, déjame decirte algo. Cuando tú eres una persona apasionada, no necesitas la lógica para conquistar. Una persona apasionada no necesita entender, no necesita las respuestas ante cada pregunta, simplemente acciona. Una persona apasionada no se va a andar cuestionando sobre si es algo bueno, sobre si es algo malo, sobre el qué pasará. Una persona apasionada acciona para lo que Dios tiene a su vida. ¿Tú eres una persona apasionada?
¿Te acuerdas cuando llegaste a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando entregaste tu vida a Cristo y estabas en un momento de necesidad y solamente estabas viendo las redes sociales a ver cuántas reuniones iban a haber a la semana y eras el primero que llegabas? Una persona apasionada no necesita lógica para hacer las cosas. ¿Te acuerdas cuando empezaste con un trabajo nuevo y estabas bien apasionado y estabas bien emocionado y tú decías, voy a llegar temprano, me voy a rasurar, me voy a poner mi mejor ropa? ¿Por qué? Porque la pasión no necesita lógica. La pasión no necesita lógica. Y déjame decirte algo, vamos a estar estudiando una parte de la vida del rey David. Hace unos domingos yo te compartí acerca de la identidad. ¿Recuerdas lo que comentaba acerca de la identidad? Que una identidad distorsionada se desvía el propósito para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es distorsionar el quién eres para afectar a donde Dios te quiere enviar. No, yo creo que yo no dije nada. El enemigo quiere distorsionar tu vida para que tu propósito mengue, tu propósito tome otra dirección. Y David es una persona con un carácter de Cristo. David es una persona que a lo mejor él no tenía toda la lógica del mundo, pero tenía pasión por su propósito. Y vamos, ¿por qué no me acompañas a Primera de Samuel? Vamos a ir a Primera de Samuel 17:34. Dice, pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. En otras palabras, lo que está diciendo el rey David, él no está diciendo, bueno, yo estaba cuidando a las ovejas y pues ni modo, ya se lo llevó el lobo, ya se lo llevó, el león ya se lo llevó, ni modo, otra. No, él que está diciendo, cuando él veía que la ovejita ya estaba dentro de la boca del león, dentro de la boca de ese lobo, él iba y peleaba y él conquistaba. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón apasionado. David era una persona que, déjame decirte algo, tenía su propósito por encima de su posición. Si lo pueden poner en pantallas, primer punto, propósito por encima de posición. Muchos de nosotros buscamos posición. Posición en nuestro trabajo. Si estás en ventas, quieres ser el mejor vendedor. Si estás en la iglesia, quieres ser el mejor amigo del pastor. Si estás a lo mejor en un círculo social, tú quieres ser el mejor. Buscamos posición. Pero Dios da propósito. Y si Dios ha dado propósito sobre tu vida, tómalo y corre con él. Si Dios ha dado propósito y pasión en tu vida, tómalo y corre. Aunque te canses, no desistas, no desmayes. Aunque vengan problemas o situaciones, nunca te rindas, porque Dios está contigo. Propósito por encima de posición. David no era una persona con posición. Dicen algunos teólogos que incluso David no era hijo de Isaí, pero a lo que estaba estudiando es que David no fue concebido con su esposa. O sea, David fue producto de una aventura. Entonces David estaba apacentando las ovejas. Entonces David no era una persona con posición. Él entendía que era una persona con propósito. Pero él, ¿dónde estaba cuando sus hermanos vino el profeta Samuel para ungir al próximo rey de Israel? ¿Y dónde estaba David? Él estaba cuidando las ovejas. Y probablemente estás en una temporada en tu vida en donde tú no tienes la oportunidad que quieres. No tienes las mismas oportunidades que la persona de un lado tiene. Pero Dios te ha dado propósito. Dios te ha dado propósito por encima de posición. Y sabes, David le estaba diciendo en ese entonces el rey Saúl, y le está diciendo, envíame a mí. ¿Por qué? Porque continuando con la historia, había un gigante que se llamaba Goliat. Si has escuchado esta historia, me imagino, yo me la sé de memoria, obviamente. Y era un cuate que medía, algunos teólogos dicen que medía más de 3 metros.
Su espada medía 6 metros. Era una persona con una cabezota. Era una persona con unos piecesotes. Y David en ese entonces era un chavo, era un joven. ¿Cuánta posibilidad tenía de ganar David? Y era un gigante que estaba amedrentando al pueblo de Israel. Entonces él decía, si nosotros ganamos, nosotros los tomamos a ustedes como esclavos. Y si los israelitas ganaban, tomaban a los filisteos como esclavos. Y en ese entonces, ¿qué crees que estaba haciendo David? Te pregunto, ¿qué crees que estaba haciendo? No, él estaba en su trabajo de Uber Eats en ese entonces. Sí, David fue quien llevó comida. David era el representante de Uber Eats, de Didi en aquellos entonces. Él estaba llevando la comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Y déjame decirte algo bien curioso. Dios ya había ungido a David, pero su papá y sus hermanos no creían en él. Propósito por encima de posición. Y buscamos constantemente propósito, buscamos oportunidad, buscamos economía, buscamos una estabilidad financiera, pero Dios te está diciendo, hey, busca primero el reino y lo demás yo me voy a encargar. Propósito por encima de posición. ¿Y sabes qué pasa cuando estás cuando no estás en la posición? Eres una persona menospreciada. Y el Espíritu Santo, yo siento que Él te quiere hablar y decirte, hey, tú tienes un propósito. Y nuestra título, nuestra serie de estas 3 semanas ha sido propósito. Pero a veces los golpes de la vida, sabes, estamos leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez, ¿sí? Y me gusta porque es un libro de autosuperación personal, de resiliencia. Y en una parte del libro, el autor que lo escribió está hablando de cómo él cambió su vida a base de una circunstancia que no le tocaba. Creo que a lo que recuerdo estaba en un juego de béisbol. El punto es que un bate de béisbol lo golpea en la cara. Y ese no fue lo peor de todo. El golpe fue tan fuerte que decía en el libro que un ojo como que se le salió. Y me puse a investigar un poquito acerca de qué pasa cuando un ojo no está funcionando y se sale y todo. Y me encontré, y en el mismo libro decía que empezaba a ver como 2 versiones. No empezaba a ver claro. Y a veces en nuestra vida tenemos una visión desenfocada de las cosas. Y cuando tenemos una visión desenfocada, empezamos a hacer cosas que no nos corresponden. Propósito por encima de preparación. Vamos a 1 Samuel 17:28. Dice: Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para la batalla. Hay momentos en nuestra vida en donde nos toca tener paciencia. Hay momentos en nuestra vida donde Dios nos manda a capacitarnos. Hay momentos en nuestra vida donde son de preparación para ganar la victoria. Probablemente estás en un tiempo en donde todavía no es momento, pero hay otras personas que constantemente se están preparando, pero no hacen nada. ¿Alguna vez has visto este video en Instagram de un gordito que están como que cargando unas cosas y las están aventando a una camioneta, y como que el gordito va y luego como que la quiere poner y no hace nada, y luego ayúdale y no está ayudando y nada más está haciendo? Y a veces vamos por la vida así. Pero Dios quiere que tú abraces tu propósito por encima
de un momento de debilidad. Y David se enfrenta a Goliat y él pregunta, ¿cuál es la recompensa? Y Saúl le dice, bueno, yo le voy a dar a mi hija a quien gane. Entonces yo quiero pensar que David empezó y dijo, ok, entonces si yo gano la batalla voy a adquirir posición. Y David ganó la batalla. Y a veces tú ves el gigante que está en tu vida y dices, yo no voy a poder ganar la batalla. Pero Dios da gracia, Dios capacita, Dios te dice, hey, ve, quizás tú quieras saber el cómo, pero Dios no solamente te dice el cuándo, porque Él va a obrar. Propósito por encima de preparación. Y quiero terminar con el último punto. Propósito por encima de sufrimiento. Propósito por encima de sufrimiento. Y quiero hacerte una pregunta. ¿En qué momento has dejado tu pasión? ¿En qué momento fue cuando ya no creíste la voz de Dios? ¿En qué momento fue cuando tú ya no has creído el llamado que Dios te dio? Hay quienes tienen palabras que el Espíritu Santo les ha dado desde años atrás y no lo han tomado por tener un menosprecio en nuestro corazón. ¿Y sabes qué pasa en aquellos entonces cuando se ungía un nuevo rey? Pasaba algo bien curioso, como en las películas. El rey actual tenía, más bien en esos entonces, al rey previo mataban a toda su descendencia para que en algún momento no se fueran a levantar en contra del rey actual. Entonces pasa algo muy, muy curioso. David, de ser un hombre apasionado, de ser un hombre con propósito, un día se levanta y en lugar de ir a la guerra, él espía a una persona que se estaba bañando. Y cuando nosotros bajamos nuestro nivel de pasión, nuestro propósito, somos más susceptibles al pecado. ¿Sabes cuál es el día más complicado para un cristiano? No es el domingo, no es el sábado, es el lunes. Porque el domingo sueltas toda esta carga que tenías y adoptas esa identidad de hijo. Pero llega el lunes en donde tienes que ir a tu trabajo. Llega el lunes donde, sorpresas aparecen, en donde situaciones de la vida cotidiana aparecen y nuestra fe va menguando. Y David en ese momento dejó su pasión por un lado. Pero la historia no acaba ahí. A los años, eso es algo muy increíble. A los años, David dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl que le pueda mostrar bondad? ¿Habrá alguien de la casa de Saúl que pueda mostrarle el favor de Dios sobre su vida? Y está el nieto de Saúl, Mefiboset, con una historia trágica. Mefiboset, cuando se dio que había muerto el rey Saúl y los estaban buscando, una de las sirvientas agarran a Mefiboset de tan solo un bebé. Y es una historia muy trágica. Van corriendo y se tropieza la sirvienta y Mefiboset cae. Y en ese momento Mefiboset se vuelve una persona paralítica. Y en la escritura, en la Biblia, dice: ¿quién es el que ha llamado a este perro? Así dice, tan fuerte la escritura. Imagínate el nivel de menosprecio que tenía Mefiboset en su vida. Y David, ¿qué hace? Dice: no habrá alguien que todavía viva de la casa de Saúl que pueda enseñarle la misericordia de Dios, que pueda enseñarle el favor de Dios. Y lo manda a traer a Mefiboset. Y de ser una persona lisiada, de ser una persona que no ha tenido oportunidades en su vida,
David lo toma y lo eleva y lo sienta a su mesa para comer. Y a veces en nuestra vida, tú y yo somos Mefiboset, en donde quizás estés lisiado, pero Dios te toma, te levanta, te da una nueva identidad. Y en ese entonces David le dice: yo te voy a dar las tierras que eran de tu abuelo. Y después de ahí Mefiboset, siempre que comía, se sentaba a la mesa del rey, comiendo como un rey. Porque propósito es mayor que posición. Y alguien tiene que abrazar el propósito en su vida esta noche. Amén.